100.5. Bien, señores, vamos a conversar con el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, el licenciado Pedro Luis Castellanos. Vamos primero a precisar el tema que tiene que ver con lo que se planteó de que supuestamente se había aumentado 200,000 pesos, y después, por favor, vamos a hacer una ronda de preguntas sobre el tema de que cualquier pregunta que se le pueda formular a Pedro Luis Castellano sobre la CISARRIL. Entonces, Pedro Luis, bienvenido, y vamos a explicar de inmediato el tema de el supuesto aumento salarial. El superintendente de Seguros y Riesgos Laborales, de Salud y Riesgos Laborales, que aprovechó esta pandemia y esta crisis para colocarse 200,000 rayas más. Elevarse su salario de 400 a 600. A 600. Vamos, y dice que vamos a ver. Sí, vamos a escuchar a Loli. Para no pagar, para no incluir en los descuentos. Ok. Buenos días, Pedro Luis. El micrófono, por favor. Adelante. Buenos días, Julio. Buenos días, Teuri. Buenos días, Luis. Buen día, María Elena, Anibel. Buen día. Oli y José. La Luz y Sofía. Bueno, me gustaría agradecer esta oportunidad a ustedes y a los amables televidentes. Lo primero que me gustaría precisar es que no ha habido ningún aumento de salario. Y la mejor manera de confirmarlo, quien desee confirmarlo, es entrar a la Tesorería de la Seguridad Social y ver desde cuándo el cargo de superintendente viene cotizando por el monto total de sus ingresos. Eso en realidad ocurrió, ese incremento salarial ocurrió en el 2013, es decir, 2 años antes de que yo asumiera el cargo. Y simplemente lo que ocurría es que desde el 2010 se hacía 2 nóminas. Una nómina con lo que se llamaban salario base, que eran una parte, y otra nómina que era lo que llamaron en ese momento compensaciones. Lo que ha ocurrido es que por una recomendación que nosotros acogemos y estamos de acuerdo, se decidió que no debía haber 2 nóminas, que tenía que haber una sola y que tenía que transparentarse y publicarse el salario total que corresponde no solo al superintendente, sino a cada uno de los empleados de la institución. Ese proceso de consolidación se vino haciendo desde el año 2019 en función de las recomendaciones que hizo la Contraloría de la Seguridad Social y la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. El último cargo en consolidarse fue el de superintendente, que se hizo a partir de julio, se hace público entonces, a partir de agosto del presente año. Ese es el mismo monto salarial que se estableció en el año 2013. Vuelvo a repetir, 2 años antes de que tomara posesión del cargo de superintendente de salud y de riesgos laborales. Oli, ¿tienes una pregunta sobre esta parte? Sí, tengo una pregunta sobre esta parte. Pero me gustaría, Olis, perdón un segundo. Disculpa. Por cierto, Oli, buen día otra vez. Sí, buenos días. Es solo para decir que en el ejercicio nuestro valoramos mucho y muy positivamente que haya una ciudadanía activa y vigilante de la conducta y del quehacer de los funcionarios y servidores públicos. Por eso no nos molesta, sino que al contrario agradecemos a quienes han llamado la atención sobre este tema y hemos decidido venir acá a dialogar, conversar con ustedes, aprovechando este espacio donde está Oli, donde están todos ustedes, para aclarar lo que sea necesario aclarar. Bien, Oli, adelante. Sí, según lo que usted explica, sí hubo un aumento salarial, ya que la compensación es un pago extra, el cual bien la administración, discúlpeme, podía suprimir
y sobre el cual usted no tenía derechos adquiridos. Al anexarle los 200,000 que se recibían a su salario, obliga al Estado Dominicano a compensarle a usted a partir de los 600,000. Entonces lo que hicieron ustedes fue establecerse una garantía de beneficio ante una situación de... Bueno, Olis. Sí, adelante. Nuevamente te sacrificio, mucho. Sí. Agradezco mucho tu interés. Ustedes se lo aplicaron el descuento. Como usted sabe... Oiga, no, pero la pregunta es... vamos para... Ya le está iba a responder. No, pero es para hacerle una aclaración. Pero tú le vas a hacer la aclaración, le hiciste una pregunta, le vas a hacer la aclaración. Ustedes están ahí ya en un plazo, usted viene desde el 2013, ¿verdad? Viene el aumento. Ese dinero está ahí. No, lo vamos a poner directo para usted cuando haya que darle sus prestaciones, entonces, o sus beneficios, a partir de que usted gana 600,000 y no los 400,000 en un universo. Vamos a escucharlo a él ahora, por favor. Gracias por compartir tu interpretación. No es mi interpretación, es lo que usted ha dicho. Ok, pero por favor. Pero me permite hablar. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Si no me permites hablar, yo entendería y dejaríamos el programa. Pero creo que a la ciudadanía le interesa escuchar los hechos. Este tema habría que preguntárselo a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría de la Seguridad Social, que fueron quienes solicitaron que se integrara, se consolidara todos los ingresos salariales y se publicara, y es de manera transparente. Por cierto que esa decisión de tener una compensación fue en el 2010, vuelvo a repetir. No se publicaba la compensación, pero para todos los fines era parte del salario. Todos los empleados que han... Pero no estaba muy crítico. Ok, pero coño, pero ve acá, hermano. Por favor, yo te escuché, permíteme a mí hablar. Si no quieres, yo con todo gusto. Está bien. Diga, responde. Adelante. Entonces, por cierto que esa compensación no solo era asignada al superintendente, porque hay distintos tipos de compensaciones que a lo largo de la historia han sido parte del paquete que la superintendencia oferta a sus trabajadores para mantenerse competitiva en el mercado laboral, sobre todo a los trabajadores más alto nivel técnico. En la superintendencia, todo el personal alto técnico es un personal de alta calificación, la mayoría de los cuales tienen 10, 15, 17 años de trabajo en la superintendencia. Vuelvo a repetir, la decisión de consolidar todos los ingresos que de acuerdo a la ley son parte del salario fue de la Contraloría de la Seguridad Social, y eso es fácilmente demostrable porque están los informes de la Contraloría en la fecha que llegaron. Y también es demostrable que para todos los fines eso ha sido parte del salario, no de ahora, desde el 2010. Se ha cotizado a la Tesorería de la Seguridad Social, se ha declarado como impuesto por quienes han sido los beneficiarios. Todas las declaraciones juradas ante la Cámara de Cuentas han sido declaradas no solo por mí, sino también por el anterior superintendente, como su ingreso salarial correspondiente. Yo sí creo que hubo un error, y no me cuesta admitirlo públicamente. Cuando se cumplió la solicitud de la Cámara de Cuentas y de la Contraloría, debimos haber puesto una nota aclaratoria en el portal de transparencia para que quien no conocía estos antecedentes estuviera al tanto de lo que ocurría. Pero no lo hicimos. Está bien, es un error probablemente de exceso de transparencia. Y lo importante es dejar claro que no ha habido un incremento de un centavo en el salario, y que todo el que esté interesado, nosotros estamos absolutamente dispuestos a entregar las evidencias que correspondan. Claro, cada uno tiene derecho a tener su interpretación, su forma de mirar las cosas. También quiero decir que hemos dirigido una comunicación a la dirección de doña Milagro Ortiz Pozo, en la DGI, explicándole los hechos y ofreciéndonos voluntariamente a que cualquier indagación que se considere deba hacerse, estamos totalmente abiertos a participar. Pero no solo eso,
también hemos dado instrucciones a la Oficina de Acceso a la Información que si cualquier ciudadano que plantee una solicitud de información o de aclaración al respecto, se le entreguen todas las evidencias que he estado señalando en esta oportunidad. Marilena. Sí. Hay muchas quejas de pacientes por exigencias de PCR, de tomografías, ante cirugías y procedimientos médicos que tienen pendientes. En un momento dado, la CISALRIL fijó una posición al respecto. Como todo evoluciona, lo de la pandemia también, a octubre, al día de hoy, ¿cuál es la posición de CISALRIL ante esta exigencia de los médicos y que ha provocado muchas quejas de parte de los pacientes? Gracias, María Elena. Esto es lo que nos interesa, ventilar ante los ciudadanos, ante la opinión pública. Mire, en el contexto de la epidemia, bueno, todos sabemos que el sistema de seguridad social tiene virtudes y tiene limitaciones. En el contexto de la pandemia, una de las cosas centrales a las que nos dedicamos no solo nosotros, el sistema de seguridad social, fue a garantizar a los afiliados lo mejor posible la atención, sobre todo si son internos, si son hospitalizados, porque son los pacientes que necesitan mayor atención. Y eso se ha logrado. Desde que se lograron, el primer acuerdo fue en abril, desde abril hasta hoy, todos los pacientes que son internos por COVID tienen garantía, no tienen copagos privados, solo se les cobrará a aquellos que están establecidos por ley o por reglamento. Todo paciente que necesita una prueba de PCR, esté o no hospitalizado, sea o no afiliado al sistema de seguridad social, el costo lo cubre el sistema de seguridad social. Y esto solo, las pruebas de PCR, ha significado más de 200.000 millones de pesos, solo las pruebas de PCR, porque se cubre a los afiliados y los no afiliados. Toda persona que necesite atención en cuidados intensivos, que sabemos que tiene un tope hasta 1 millón de pesos por año, y el excedente sobre esa cobertura histórica, tradicional del Seguro Familiar de Salud, lo está asumiendo el sistema de seguridad social. Y además, por un acuerdo entre las ARS y los prestadores de servicios de salud, en el cual la superintendencia fue facilitador, se subieron las tarifas de los especialistas que tienen la responsabilidad directa de atender a estas personas que requieren más atención a nivel cuando están internos y cuando están en cuidados intensivos. Hay un problema que ha quedado sin resolver, que no hemos logrado en los acuerdos necesarios, que es con los equipos de protección personal. Los acuerdos logrados han incluido un aporte de equipos de protección personal para los pacientes que están internos, para la atención de los pacientes que están internos, sea en aislamiento, sea en cuidados intensivos. Por lo tanto, no le pueden cobrar a esos pacientes el costo de los equipos de protección personal. Sin embargo, no hemos logrado resolver el tema de los equipos de protección personal cuando el paciente no está interno, cuando el paciente está ambulatorio. Y es cierto que no hemos logrado resolverlo. Y tiene mucho que ver con la disparidad de criterios entre el protocolo oficial establecido por el Ministerio de Salud Pública sobre el uso adecuado de los equipos de protección personal, dependiendo del grado de exposición que el trabajador de salud tenga a los aerosoles producidos por los pacientes, y los criterios que tienen algunos prestadores de servicios de salud privado. ¿Y a qué altura se está? Mi pregunta iba por ahí, porque mi experiencia personal inclusive habla de que te cobran unas cantidades exorbitantes por los guantes, por las batas y demás equipos de protección. Usted admite que no hay acuerdo, pero ¿a qué altura se está? Porque estamos hablando de cifras considerables que se les cobra al paciente. Así es. Fíjense, vuelvo a repetir que en la parte de internamiento... Sí, ya sé que eso está resuelto. Sí. Y no es poco dinero. Eso nosotros hemos estimado
que va a rondar de aquí a diciembre alrededor de los 1.000 millones de pesos, solo por concepto de equipo de protección personal. En el tema de la atención ambulatoria, ha habido un desencuentro entre lo que son los protocolos oficiales, tanto nacionales como internacionales. Pero ¿a qué altura se está como para poder llegar a un acuerdo reconociendo esas discrepancias? Voy a eso. Hicimos un estudio tanto de mercado, digo hicimos, lo terminamos, ya está terminado, a nivel del mercado, sobre los precios que en el mercado nacional tienen los diferentes equipos de protección personal. Vale decir, mascarillas, lentes, pantallas de protección del rostro, batas, etcétera, etcétera. Guantes, todos los equipos, uno por uno los proveedores a nivel nacional de esos equipos. Con el protocolo del Ministerio de Salud Pública, que es también el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, se hizo un estimado de los costos y lo tenemos establecimiento por establecimiento. Ese estimado de los costos que tendrían por equipo de protección personal a partir del volumen de pacientes que cada establecimiento maneja. Esa información ya la tenemos y la hemos aportado en el contexto de esas negociaciones, de esas conversaciones entre las ARS y los prestadores de servicios de salud. ¿A qué altura está ya? Bueno, yo creo que hemos caminado más de la mitad del camino, porque el estudio era lo más complejo. Y es posible que se pueda llegar a un acuerdo relativamente pronto, solo que depende de la buena voluntad tanto de los prestadores de servicios de salud de ajustarse a esos protocolos nacionales e internacionales en el uso de lo que usted bien dice, no hay que exagerar, no hay que sobreactuar en el uso de los equipos y menos aún sobreactuar en los precios de esos equipos cuando el mercado nacional ya los precios. Un momento a nivel en que hubo una especulación muy grande. José. Y costaba una mascarilla KN95, por ejemplo, hasta más de 1.000 pesos, cuando hoy se consiguen 100 pesos, 110 pesos, hasta menos en algunos proveedores. Entonces, esa especulación no tiene por qué absorberla ni el paciente ni el sistema de seguridad social. Nosotros hemos hecho el estudio y sabemos los precios actuales. Pues cuáles son. Vamos a escuchar otra pregunta, Pedro Luis. José, adelante. En todo caso, a nivel que no sueltes el tema, porque es un tema importante y queremos la ayuda de ustedes para avanzar en ese tema hasta lograr resolverlo. José, adelante. Yo entiendo, yo quiero volver al tema de la permanencia del señor Castellano en la CISARIL. Yo entiendo, no sé qué piensa usted, y por eso le voy a hacer la pregunta, que nosotros los PLDistas perdimos las elecciones. Entonces, usted está trabajando en una posición pública, pero en un ambiente hostil, porque usted no tiene contacto con el presidente de la República, no tiene buenas relaciones con el ministro de Salud, por lo menos política no la puede tener, no tiene buenas relaciones con el Servicio Nacional de Salud. Entonces, ese entorno donde usted se está desenvolviendo para usted coyunturalmente es hostil porque su plataforma perdió las elecciones. ¿No es mejor que usted siga contribuyendo con el sector salud desde la oposición y dejarle ese puesto al partido que ganó las elecciones para que ellos pongan ahí una figura con la cual ellos se sientan cómodos trabajando? ¿No cree usted que eso sería más conveniente para todo el ambiente de la CISARIL? Bien, mira, José, las relaciones con el ministro de Salud y con el ministro de Trabajo, a nuestra manera de ver, son excelentes. Desde que asumieron sus cargos, hemos trabajado intensamente juntos como equipo, el Servicio Nacional de Salud, SENASA, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Salud. ¿Y ellos se sienten en confianza hablando con usted presente ahí? ¿Ustedes hablan en confianza? Eso
lo que ellos sienten tendría que preguntárselo a ellos. No, yo digo usted se siente con confianza, sí, hablan de hay armonía. Hay armonía. Cobra 600,000 al mes. Oli, esto te va a interesar, Oli. Debo decir que hasta el día de hoy yo he sentido mucho respeto y un trato muy diferente de parte tanto del equipo del Ministerio de Salud como del equipo del Ministerio del Trabajo, como de SENASA y el Servicio Nacional de Salud. Usted se siente cómodo en este equipo. Yo no tengo problemas en trabajar con ninguna autoridad. Ese es otro tema. Lo que pasa, señor Castellano, yo lo digo porque la posición suya ahí fue una posición resultado de una coyuntura política, y esa coyuntura política cambió. Yo valoro su trabajo técnico. Usted y yo estuvimos juntos en la Comisión de Seguridad Social en el Congreso, discutimos mucho, pero ya el PLD perdió las elecciones. Entonces, usted no entiende que si la coyuntura que lo llevó a esa posición varió, cambió, ya no está, usted también debería cambiar y ya no estar porque su plataforma salió del poder. La designación del superintendente de salud tiene un proceso. El Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es un órgano donde participan el sector empresarial, el sector sindical y el gobierno, crean un consenso entre ellos y postulan al presidente una terna, las personas que consideran que reúnen las condiciones para ser superintendente. De manera que no fue una designación de índole particular, político, etcétera. Fue una solicitud del Consejo. Bueno, nosotros sabemos que eso es la forma, pero en el fondo usted está ahí porque Danilo Medina lo puso. Claro. Eso lo sabemos todos, ¿no? Por supuesto. Si no, lo demás es teatro. Ahora, aunque todo el mundo lo apoye, si hay un ambiente hostil, yo pienso que lo más ético, lo más razonable es que usted le diga, señores, dispongan de esta posición. Yo renuncio. Ahora, si ellos lo ratifican, ¿verdad, José? Si ellos le dicen, no, quédese. Pero permíteme, mira, José. Absolutamente nadie de las autoridades del nuevo gobierno, y sería desleal de mi parte decirlo, absolutamente nadie de las autoridades del nuevo gobierno ha hablado conmigo en ese sentido que tú lo estás planteando. Por el contrario, todas las veces que hemos conversado, todas, y no ha sido una, porque en el contexto de la pandemia ha habido un trabajo muy intenso con las viejas y con las nuevas autoridades. Todas las veces que he conversado con algunas juntas, las nuevas autoridades, el tratamiento ha sido, aparte de trabajo, son reuniones de trabajo de mucho respeto. Y a usted no le han ofrecido solamente falta Eury por preguntar, porque tenemos otra entrevista. Julio, pero tú dijiste, Julio, aquí hace como un mes. Pero lo que José le dice, a los funcionarios que no habían salido por alguna protección legal, le estaban ofreciendo dinero para que está bien, José, yo entiendo tu punto de vista, pero yo no puedo presumir de las nuevas autoridades algo que nunca me han manifestado. Ok, José, digo, no tengo ninguna razón para presumir que las nuevas autoridades tengan esa sensación o ese sentimiento que tú has expresado, porque ninguna persona de las nuevas autoridades ha planteado esa situación ante mí. Si lo hicieran, pues conversaríamos al respecto. Y como no lo han hecho, y como lo que yo he visto, sentido y hecho ha sido trabajar en los equipos con que conjuntamente hemos enfrentado la situación de la epidemia, pues yo no tengo ninguna razón para incumplir mis responsabilidades frente a los afiliados y frente a los distintos miembros del sistema. Si un miembro de las autoridades desea hacerlo, por supuesto que nosotros conversaríamos, pero yo no voy a presumir
de nadie. O sea que si el gobierno le pide a usted que renuncie el lunes, ¿usted renuncia? ¿Perdón? Si el gobierno el lunes le pide a usted que renuncie para nombrar otro director de Cisaril, ¿usted renunciaría? No, el día que una autoridad del Estado se dirija a nosotros y conversemos, puedes estar absolutamente seguro que conversaremos. Nunca. Esa es la postura correcta. Okay. No solo nos hemos negado a conversar, sino que hemos trabajado, repito, intensamente, no una vez, 50, 60 veces. Ayer mismo teníamos reuniones y seguramente el lunes probablemente habrá otra del equipo de salud. Y hemos trabajado eso. En ningún momento, al contrario, lo que hemos encontrado es un interés en un trabajo en equipo. Pedro Luis. Ok, Eury, y finalizamos. Eury. Pedro Luis, hubo en un momento conflictos con algunas clínicas y con algunos sectores privados que cuestionaban una serie de decisiones de la superintendencia. ¿Ya se ha arreglado eso o ha habido todavía una actitud de esos sectores? Mira, Eury, todo cargo público está expuesto a que no haya consenso, sí, claro. Decisiones, y mucho más un servicio público cuya principal responsabilidad es defender los intereses de los afiliados y coordinar y evitar relaciones conflictivas entre los prestadores de servicios de salud y las administradoras de riesgo de salud. Eso es inevitable. Siempre va a haber alguien que no esté contento o de acuerdo con algunas decisiones, porque ese es el trabajo, regular, coordinar, etc. Y casi siempre ocurre que cuando uno actúa frente a alguno de las partes, por ejemplo, las ARS o los prestadores, la otra parte considera que fue poco y el que resulta beneficiado dice que fue mucho. Bien. Es la vida natural, cotidiana dentro del sistema. Muchas gracias. Es bueno decir que en el contexto de la epidemia ha habido un ambiente de relativa armonía, donde hemos logrado que en base a acuerdos entre los prestadores de servicios y las administradoras de riesgo y las autoridades del sistema de seguridad social se desarrolle todo esto que cuando Aníbal y María Elena me preguntaron, yo señalé que ha podido aumentar temporalmente las coberturas y las prestaciones y servicios a los afiliados, incluso a no afiliados. Pero el sistema tiene sus limitaciones, todos lo sabemos, y por eso creemos que es el momento de hacer una revisión a fondo del marco legal. José Laluz sabe que lo dije en el Congreso en la oportunidad. Don Pedro Luis, lamentablemente tenemos que terminar. Gracias. Te agradezco mucho. Gracias a Pedro Luis Castellano, superintendente de salud y riesgos laborales. Muchas gracias. Cambio y fuera. Gracias.